Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a otro videoprograma de tupropiocamino.org. Desde todas las culturas iniciáticas y las profecías que estas culturas han realizado, señalan este tiempo como ese pasaje de era. Y que ese pasaje de era está producido en cuanto a el despertar de conciencia individual en uno. Ahora bien, hablar de ese despertar de conciencia es lo mismo que decir despertar en cada uno a la divinidad. O sea, llegar a Dios, a ese estado de Dios, ¿sí? Recordemos que desde las religiones tradicionales, desde el paradigma religioso, nos han inculcado desde hace milenios, y nosotros hemos comprado ese discurso, donde nos muestran un Dios afuera, sea Dios o sea dioses, sea poli o monoteísta. Esos dioses afuera que señalan con un dedo al ser humano y lo castigan o lo premian de acuerdo a su antojo, y el cual prácticamente somos esclavos de adorarlo para apaciguar su ira. Eso es lo que vemos a lo largo de todos los mitos. Bueno, ese es el Dios de las religiones tradicionales, el Dios de la religión como paradigma, el Dios o los dioses de la vieja era. Pero en la nueva era, tomando como frase una que Moisés realizó, según nos cuenta la Biblia judía, la Biblia hebrea, hace miles de años, cuando transformó justamente su religión de poli a monoteísta, cuando dice una frase que, de acuerdo a cómo se la entienda, traza un mito totalmente opuesto. Y le dice en su discurso Moisés, dice: Dios es uno. Están los que entendieron de eso, que Dios es uno en cantidad, o sea, uno, un número, y está quienes entendemos en eso una aplicación y una implicación material, en donde nos cuenta que Dios es uno mismo. En muchas frases bíblicas, atendiendo a que la formación de la cultura occidental está basada en la Biblia judeo-cristiana, donde nos relatan que Dios está en nuestro corazón, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por todas las vías nos están tratando de decir que Dios es un estado a alcanzar y que es interno, es un estado interno. No es una cosa afuera al que llegaron, como si fuera un camino, como si fuera un lugar a donde llegar. Es un estado interno que hay que producir a través del trabajo y la transformación personal. Esa famosa, ahora sí, ya yendo más a terrenos alquímicos, transformar el carbón en oro, ¿sí? Mismo en la naturaleza, ¿no? Hablando del carbón, cuando se transforma en diamante, a través de soportar increíbles procesos de transformación, presiones. Y entonces, si el camino individual, y el cual es el llamado en esta nueva era de uno en uno, es ese despertar la divinidad interna, esa vibrar en esa frecuencia, pues entonces sería interesante conocer y develar los secretos de Dios. Digo, eso, por así decirlo, tendría que favorecer el tránsito en ese recorrido interno. Y llegó entonces el momento, siendo que las profecías para la humanidad nos hablan de este llamado individual y particular y personal, pues entonces llegó el momento de develar los secretos de Dios. Y como son varios, y como son todo un proceso que hay que ir entendiendo, lo vamos a ir haciendo en distintos videoprogramas, ¿sí? Hoy la intención del programa debe llegar a entender el secreto que hace a la estructura de Dios. Sí, escuchaste bien. Dios tiene una estructura. Dios tiene,
vamos a decirlo así, una forma que al entenderla nos permite comprender básicamente en la práctica cómo funciona la divinidad. Y para esto también vamos a apoyarnos en los mitos, ¿sí?, de las culturas originarias, y vamos a descubrir algo en particular. Por ejemplo, a ver, vamos a la cultura Hopi, ¿sí? Y en sus grabados, que hoy todavía persisten, o sea, está claro que el tiempo no ha podido borrar esos legados, vemos a Dios o vemos ese saber que hace a la divinidad representado de una manera muy particular, que ahora vamos a ir detallando. Esa misma manera en que Dios es representado, casualmente lo vemos, por ejemplo, en otra cultura, que supuestamente también es otra época, que son los sumerios. Vemos que el Dios Sano, a través de un personaje muy particular, le entrega esa sabiduría al ser humano bajo una forma particular. Tenemos, por ejemplo, vamos a hablar del mito moderno, la física, ¿sí?, la física cuántica, a través de la teoría del Big Bang, nos dicen de un estado particular a través del cual el universo es creado, el momento anterior del universo. Vemos que, por ejemplo, los mitos orientales, algunos de los mitos orientales, nos hablan de ese huevo cósmico, ¿sí? Y entonces, cuando queremos analizar eso, nos damos cuenta que nos dicen que Dios es todo, ¿sí?, en todas las culturas. Esto lo digo para entender y responder a eso que habría a través de mostrar los distintos mitos. Dicen que Dios es todo, que Dios es omnipresente, omnisciente. Y hablando un poquito de geometría sagrada, ¿cuál sería la figura que contiene un todo en sí mismo? Y hay una única figura que la contiene un todo en sí mismo. Y es la figura circular, la esfera, el círculo. Algo que contiene el todo en sí mismo, ¿sí?, que no tiene un eje cardinal, ni un principio, ni un fin. Hay que trazarle puntos de referencia, ejes, etcétera, coordenadas, pero en sí misma una esfera contiene el todo. Entonces podríamos decir que Dios, que es el todo, es una esfera. Y casualmente, esa figura geométrica, la que es representada y representado ese saber que cada uno de las culturas muestra que Dios le entregó a la humanidad, está representada con un círculo. ¿Sí? En la piedra Hopi que mencionaba anteriormente, vemos que hay un círculo que es entregado, digamos, a la humanidad. Como decía, Anu pasando el conocimiento a la humanidad a través de un personaje muy particular, que en otro momento hablaremos, a través de ese sello de Anu, que es un círculo. El huevo cósmico, un círculo. La física moderna, sí, la física cuántica, el mito actual, nos habla de la estructura del vacío como creadora del universo. Y el vacío, si tuviéramos que representarlo, es representable a través de una esfera, de un círculo. Por ende, Dios, la estructura básica del universo, es circular. Y aquí además lo transformo en verbo y digo, Dios es circular. Entonces, ya tenemos ahora un primer secreto de Dios develado. Dios y su saber, o sea, ese estado al que hay que llegar, es una esfera. Y esa esfera lo que contiene es un vacío. O sea que Dios y el vacío están muy relacionados a través de un círculo.
Ahora bien, ¿qué nos cuenta, por ejemplo, el psicoanálisis respecto de la estructura psíquica de cada uno? La topología, ¿sí?, que es necesaria abordar para entender el psicoanálisis, de cual Lacan da cátedras, ¿sí?, de topología psicoanalítica, casualmente representa el psiquismo con una figura. Lo representa con figuras. Y en su estado inicial, o sea, en su estado básico, el psiquismo es representado con un, sí, adivinaste, con una esfera, con un círculo. ¿Y cómo lo podés comprobar esto vos? Lo podés comprobar muy fácil en las formaciones del inconsciente. Vos fijate cualquier niño a partir de los 2 años y medio hasta los 3 años y medio, o sea, cuando empieza la formación del psiquismo, lo que dibuja son círculos, porque es lo que representa, es la única figura capaz de representar, capaz de exteriorizar, ¿sí?, es ese psiquismo. Y cada estructura psíquica de las cuales hemos hablado en distintos programas, ¿no?, cuando hablamos de la psicosis, la neurosis y la perversión, es representada por una figura topológica, por una figura geométrica. Y hemos dicho también que a nivel psicoanalítico el estado de la divinidad se alcanza a través de hacer un recorrido que implica pasar por los distintos estadios psíquicos, psicosis, perversión y neurosis, esos núcleos, y como dice, ascender a la montaña y descender otra vez al valle, poner a prueba eso que se aprendió, y otra vez descender. Y que cuando se llega a la psicosis, pero entrando conscientemente, y lo mismo, entrando y saliendo conscientemente del estado de la psicosis, es ese estado omnipresente que representamos o que vemos noche a noche en los sueños, ¿sí?, donde todo es posible. Y eso es lo más semejante a la divinidad. En nuestros sueños todo es posible, o sea, lo que en ese momento pensamos automáticamente es producido, es concretado. O sea que hay una relación entre la divinidad, el vacío, lo comprobamos con el mito del psicoanálisis, lo comprobamos con el mito de la física cuántica. ¿Y qué tiene el vacío entonces? ¿Qué es lo que hace que sea la figura topológica con la cual representar a Dios? Dios crea todo a partir del vacío, ¿sí? Pero ojo, que para Dios crear a partir del vacío tiene que hacer algo. Hay una figura que Lacan, ya que estamos hablando también un poquito desde el psicoanálisis, nos dice para entender el vacío. Nos habla del orfebre, ¿sí? Cuando un orfebre está creando, ¿sí?, una vasija, y nos muestra cómo ese orfebre puede crear la vasija, y la vasija existe en función del vacío que contiene. Y si uno lo empieza a pensar con cierta lógica, nos damos cuenta que es así. Una vasija es tal por el vacío que contiene. Por ende, es de ahí en donde entendemos que desde el vacío es posible generar realidad, generar densidad desde lo sutil como lo es el vacío. Ahora, ¿qué hace Dios entonces para desde el vacío crear, materializar? Recorramos a los mitos y recorramos al mito más conocido, el Génesis. ¿Qué tiene que hacer Dios para crear? La Biblia a través del Génesis nos dice: y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo, sepárense las aguas del cielo y de la tierra, y así se creó el firmamento y las aguas secas. Y Dios dijo, haya vegetación, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo.
Por ende, Dios, el círculo, el vacío, tiene que crear para transformar eso sutil en materia a través de lo que dice, de las palabras. ¿Y por qué? Y esto yo lo he contado en uno de los videoprogramas, cuando llegábamos a la conclusión de decir, el vacío toma la forma, es el contenido, es el molde de la palabra. El vacío toma la forma que le dicta la palabra. ¿Y por qué? Porque una palabra es un sonido, y un sonido es una vibración. Cada sonido vibra en una frecuencia en particular. Por ende, cada palabra, que es un conjunto de sonidos, vibra de una manera particular y diferente a las demás palabras. Por eso todas las culturas iniciáticas en su saber nos dicen, no es lo que quieres decir, es lo que dices. Porque lo que uno dice es lo que vibra, y lo que vibra es el sonido, no el pensamiento. Por eso es el psicoanálisis que nos enseña que la entrada al inconsciente, o una de las entradas, es a través de un acto fallido, ¿sí? O eso que lo vemos cuando estamos diciendo, no, que quería decir tal otra cosa. No, al universo no le importa eso que querías decir, le importa lo que dijiste. ¿Por qué? Porque en lo que dijiste está la vibración que transforma ese vacío en un molde, ¿sí?, que envuelve esa vibración que tiene esa palabra y la materializa. Algo sutil, un sonido, una vibración, se entremezcla con ese vacío y genera materia. Así lo hizo Dios. Y ese es su secreto básico para generar realidad. Así Dios creó el universo. Y si estamos llamados a ser dioses, pues entonces tenemos que entender que el principio básico es generar las vibraciones que transformen ese vacío en materia. Y abriendo la puerta de lo que va a ser la próxima develación de los secretos de Dios. ¿Y qué le pasó a Dios cuando a través de lo que dijo creó el universo? Algo le pasó a Dios. Le pasó que lo que creó no era de su agrado, no era lo que él quería. Basta con leer el Génesis para darnos cuenta que Dios creó 2 veces el universo, según nos cuenta el relato de la Biblia judío-cristiana. Basta leer el Génesis, donde empieza diciendo bla, 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 y Dios dijo, y que el primer día, en el segundo día, en el tercer día, y creó a Dios, y creó a Adán, y creó a Eva, y de repente, otra vez como si empezara, dice, y Dios creó. Qué raro. ¿Por qué Dios tuvo que crear 2 veces? Todo lo que ya había creado lo tuvo que volver a crear. Qué raro, Y el que tenga dudas, va a la Biblia, lee el Génesis, léalo todo, Léalo hasta que empieces a hablar de Caín y Abel, digamos. Léanlo y van a ver que casualmente Dios crea el universo 2 veces. Claro, estamos adoctrinados a leer mecánicamente y difícilmente es de detectar eso, pero cuando lo detectas decís, ¿cómo es que Dios tiene que crear 2 veces el universo? Sí, ¿por qué? Porque no, voy a decirlo así, no todo lo que emana de nuestra boca, o sea, el sonido, la vibración que emanamos, no siempre es concomitante con lo que deseamos crear. Y Dios tuvo que inventar herramientas para descubrir qué sonido está generando y qué vibración está generando. Y a los seres humanos nos regaló
un sentido divino para eso. Tan divino que hasta el mismo Buda dice que el sentido que ilumina es la escucha. Dios nos regaló una voz a través de la cual vibrar palabras para transformar el vacío en materia, y nos regaló el sentido de la escucha para detectar si esa vibración que estamos emanando es concomitante con lo que decimos queremos generar como realidad. Y a eso se lo conoce como aquello que separa al hombre de Dios. ¿Sí? O sea, cada vez que nuestra realidad no es la que nosotros queremos, cada vez que sentimos que estamos apartados del camino de Dios, o sea, de ese estado interno al cual llegar, ¿qué mito es el que aparece? El del diablo. Supuestamente hay una figura, estoy hablando a nivel mitológico, que se llama Diablo, que en un programa también hicimos referencia de que se habla cuando se habla de diablo, sí, cuando hablamos de las dialécticas, en donde nos dice que el diablo es lo que aleja al hombre de Dios. Bingo. Porque de aquí en adelante, por unos próximos videoprogramas, vamos a hablar y seguir develando los secretos de Dios y del diablo. Porque Dios, al ser un todo, al ser omnipresente, está llamado también a contener en su divinidad al diablo. Si Dios es todo, y el ser humano, para llegar a Dios, primero tiene que atravesar y tiene que conquistar al diablo. Y hay pasos para eso. Las culturas iniciáticas nos han enseñado un camino que incluye los pasos hacia llegar a esa divinidad, a ese estado de divinidad, y nos advierte de las trampas del diablo y nos dice con qué atravesar. Y de esos secretos son los que iremos hablando durante algunos videoprogramas, porque cada uno está llamado a ser un Dios en sí mismo, y para eso es necesario develar los secretos de Dios. Hoy hemos develado que Dios es una esfera, Dios es un círculo que contiene todo y contiene el vacío, y que ese vacío es la materia prima del universo, que a través del sonido que emana de mi boca transformo lo sutil en materia densa, y que tengo un don que se llama escucha para descubrir si esos sonidos, esa vibración que emana de mi boca es concomitante con mi resultado, con mi deseo, y que si no lo es, como dice el dicho, es porque el diablo metió la cola. Y Dios me enseña con qué herramientas conquistar al diablo y llegar a Dios. Pero de eso hablaremos en otros próximos videoprogramas. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo videoprograma de tupropio camino.org.